donde resplandece la luz, donde hay oscuridad. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra. Una generación de luz. Caminaré y no me fatigaré. Mi confianza está en ti. Vuelo más alto y correré y no me cansaré. Caminaré y no me fatigaré. Mi confianza está en ti. Vuelo más alto y correré. Caminaré y no me fatigaré. Mi confianza está en ti. Vuelo más alto. Si puedo hacer esa declaración una y otra vez en su casa, en el lugar donde usted en este momento esté conectado, una y otra vez. Caminaré, no me fatigaré. Mi confianza está en ti. Vuelo más alto y correré y no me cansaré. Caminaré, no me fatigaré. Mi confianza está en ti. Vuelo más alto. Levanta tus alas y vuela más alto. Levanta tu vuelo. Elévate a las alturas del que cree. Mucho más alto. Levántate, generación de alturas. Vuela más alto. No detengas tu vuelo. Levántate y vuela más alto. Generaciones lo declaran. Generaciones tienen la confianza en Él. Su vuelo es más alto. Su vuelo es más profundo. Fortaleza para volar más alto. Fuerza para volar más alto. Caminaré, no me fatigaré. Mi confianza está en ti. Vuelo más alto. Si puede levantar su voz donde usted se encuentre en este momento y hacer esta declaración con todas sus fuerzas, de tal forma que se haga una con usted. Seguramente diseños de fortaleza empiezan a venir a sus huesos, a sus coyunturas, a todo su ser. Mi confianza está en ti. Vuelo más alto y correré. Empiézate a mirar. Mírate corriendo. Mírate avanzando. Y cómo tus fuerzas se renuevan mientras corres, mientras avanzas. Vuelo más alto y correré y no me cansaré. Caminaré, mírate de esa forma. Fatigaré. Mi confianza está en ti. Vuelo más alto y correré y no me cansaré. Niveles de confianza. Caminaré, no me fatigaré. Niveles de confianza más altos. Mientras corres, mientras caminas.
Mientras avanzas, niveles más altos de confianza, de seguridad en Él. Mientras estás corriendo, mientras estás avanzando, mientras estás volando. Mírate corriendo, mírate avanzando, mírate volando más alto. Levanta el vuelo, confía en Él, afírmate en Él. Vuelo más alto. Si de vuelta puedo empezarlo a escribir en el chat, muy importante hacerlo. Esta declaración, que casi es canción, téngala en su espíritu, téngala en su alma, y si de vez en tanto la puede tararear, muy importante. Bien, hemos estado revisando ya repetidas veces lo que está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 12. Por favor, tome su Biblia y si puede buscar el versículo 36 que hemos estado revisando. Seguramente a estas alturas habrá quien ya se lo ha aprendido, otros lo han escrito, otros lo han puesto en su estado de WhatsApp, en sus medios sociales. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Ahora recuerde que revisamos todos estos aspectos: qué es la luz, quién es la luz, quiénes están en la luz, porque la Biblia logra registrar a hijos de luz. El detonador de todos estos diseños está en creer. Ahora, por supuesto que si hay grandes profecías, si tenemos momentos tan sobrenaturales, si no se cree y si no se empieza a poner la confianza en eso que se ha creído y avanzar en ese diseño, pues de vuelta casi que queda perdido o olvidado. Cosas tan grandes y tan gloriosas, grandes diseños que no se investiguen porque no se creyeron, se pudieron perder. Grandes propósitos en generaciones pueden saltar a otras generaciones por causa que una generación no lo creyó. Entonces, cuando he estado haciendo mención de una generación de luz que lo debe creer, es porque lo debe creer. Ahora, cuando he hablado de creer, no me estoy refiriendo a la base de creer y tampoco me he referido a las primeras líneas de creer. Es casi como reducir los evangelios solamente a palabras de evangelismo, cuando son fundamento, cuando son esencia, cuando devolvieron esas palabras por quien las dijo todo el gobierno que el hombre había perdido con el primer Adán, por causa de la acción redentora, por causa de la justicia de Cristo. Pero seguramente cuando se escucha la palabra creer, todo se resume como que ya he creído. Entonces me estuve deteniendo un poco acerca del creer, y como lo acabé de decir, no refiriéndome a esas primeras líneas de creer, sino a esos aspectos de alguien que ha volado alto, que ha pasado años volando y que de repente encuentra vértices que no lo conectan. A eso me refiero cuando cito: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Y seguramente hay aspectos y áreas en la vida de cada uno de los que está escuchando que se encuentran atoradas porque no se ha creído allí. Entonces, no necesariamente el creer es reducirlo a tener la primera fe en Dios o tener la primera fe en Cristo, sino creer en todos los diseños que el Padre ha hablado. Me refiero a creer que puede faltarle a alguien que está en el ministerio, que está ejerciendo un pastorado. Me refiero a creer a alguien que ejerce un ministerio apostólico y por falta de creer perdió diseños. Me refería también, cuando estuve haciendo mención de creer, a lo que puede llevar a un profeta a dejar su ministerio, a dejar su llamado. Y de vuelta usted dirá: ¿puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir, y es bastante lamentable que alguien que ha puesto su confianza plena en Dios, seguramente puntos que quedaron oscurecidos
toman autoridad y se puede llegar a perder grandes diseños de alguien que aún estaba sirviendo a Dios. Entonces, cuando usted escuche la palabra creer, no lo reduzca todo a esas primeras líneas de creer y simplemente construya un escudo como que bueno, ya he creído. Seguramente usted revisa, hay áreas en las que no ha creído, hay áreas donde no hay luz. Creer tiene que ver con luz, y donde hay un obstáculo, donde hay algo en lo que repetidas veces usted se atora, es porque falta creer ahí. Y estuve haciendo mención de qué es creer, que sí tiene que ver con firmeza y con varios aspectos que estuve mencionando hace unos días. Bien, hay una consecuencia de creer que es muy relevante y es en la que me quiero detener esta noche y es la que quiero revisar. Resultado del creer es la confianza. Y es lo que estábamos declarando hace un par de minutos, confianza. Cuando se cree, se tiene confianza. El resultado de creer es la confianza. Ahora, ¿qué es confianza? Cuando revisamos el hebreo, por supuesto que esta lengua arroja luz sobre lo que el Padre quiere que sea revelado acerca de la confianza. Entonces, la primera palabra que se encuentra en el hebreo para confianza, si me pueden ayudar en pantalla con la imagen de esta primera palabra del hebreo que arroja un camino acerca de la confianza. Ahí está la palabra hebrea, es algo así como bitjón, y bitjón está hablando de esperanza. Confianza es esperanza. Y recuerde ese tiempo donde nos detuvimos a revisar y a recibir el diseño del Dios de la esperanza. Bitjón también habla de seguridad. Confianza es seguridad. Y la seguridad es resultado de haber creído. De nuevo, no reduzca el haber creído a las primeras líneas de su fe, sino lo que puede echar a perder grandes diseños por falta de creer algo que Dios habló, algo que Dios direccionó. Bitjón también habla de tranquilidad. Confianza es tranquilidad. Bitjón es esperar. Bitjón es apoyar. Aquí encontramos las riquezas de esta lengua hebrea y como lo he estado mencionando insistentemente, cuando los hebreos y seguramente quienes también actualmente hacen una declaración como bitjón, están hablando de seguridad, de tranquilidad, de esperar, de apóyense en su Dios. Entonces los hebreos con una sola palabra, como lo mencionaba, están abriendo tantos caminos y tantos diseños que el alma de ellos que han sido entrenados en este diseño logra ajustarse a cada uno de estos aspectos que estamos revisando. Entonces, consecuencia de creer es confianza. Cuando no hay confianza, cuando no se ha creído. Y resultado de ello es el temor, que también estuve haciendo mención del temor como abuelo de pájaro hace unos días. La segunda palabra que arroja también más claridad acerca de confianza, por supuesto que es también una palabra hebrea, y si me ayudan de nuevo con otro gráfico, otra imagen más, es samak. Samak habla de sostener. Confianza es sostenerse. Confianza es agarrarse. Entonces, MRAN, samak, agárrese. Samak es perseverar. Confianza es perseverar. Samak habla de afirmar. Entonces, alguien que diga, yo confío, pero si de vuelta no está perseverando en lo que confío, pues seguramente no es confianza lo que tiene. Si alguien deja de sostenerse en lo que un día confió, es porque en esencia algo debilitó lo que estaba creyendo. Samak también habla de confiar, de afirmar, de perseverar, de agarrarse y de sostener. Y cada una de estas palabras seguramente empiezan a nutrir su espíritu y su alma a la verdad, cuando Dios está diciendo su confianza, pónganla en mí. Y si vamos al Salmo capítulo 40,
vamos a encontrar precisamente esta verdad que estoy mencionando acerca de la confianza en Dios, acerca de agarrarse en Dios. ¿Resultado de qué? De haber creído. No te puedes agarrar de alguien en quien tú no crees. Por eso primero es esencial creer, para luego poderse agarrar. ¿Quién se sostiene de alguien que no confía o de alguien en quien no confía? Entonces el Salmo 40 registra el versículo 4: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su apoyo, su perseverancia, su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. De nuevo, bienaventurado el hombre, por supuesto, que ya ha creído en Dios, pero que puso su confianza en Él. Y al haber puesto su confianza en Él, significa que creyó en Él, entonces no va a mirar a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y estos son aspectos de creer. ¿Quién puede creer? El que es hijo. Aquella generación que ha sido llamada a ser generación de luz, generación de hijos que son luz, porque solamente los hijos son los que creen, y los hijos son los que confían, y los hijos serán los que gobiernan. Y si revisamos de nuevo un poco para refrescar el Salmo capítulo 2, donde nos detuvimos por tantas semanas o meses, creería, revisando los aspectos de los hijos, vamos a encontrar de nuevo allí en el versículo 7 mención de esto: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quién gobierna? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El que cree. Y no solo se queda con creer, por supuesto, hace lo que cree y confía. Manifiesta confianza en su Padre. Y esa confianza también tiene que ver con dependencia. Ahora, además de este versículo que acabamos de revisar en el Salmo 40, versículo 4, que habla de bienaventurado el hombre que puso su confianza, vamos a encontrar en el Salmo 78 cómo poder afirmar la confianza. Vamos allí, por favor, Salmo 78. La confianza en el Dios que has creído. Revisemos desde el versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a los hijos. Seguirán transmitiéndose por generaciones, contándola de generación a generación, en ella las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, generaciones, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. El propósito de poder transmitir las maravillas, el poder, los hechos, los diseños, las leyes, los estatutos, los principios de Dios a las generaciones. Allí está registrado, a fin que pongan en Dios su confianza. Este es el fin. Una generación que cree y que confía plenamente en su Dios y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. De nuevo,
a fin que pongan en Dios su confianza. Y este es un llamado a los padres que enseñen a sus hijos a confiar en Dios. Y por supuesto testificando de todo lo que Dios ha hecho, de todo su poder, hablando, como lo mencionaba, de sus principios, de sus diseños, a fin de que ellos lo guarden y lo puedan mantener en confianza. Confianza como agarrarse de eso que Dios ha dicho, sostenerse en eso que Dios habló, en lo que el Padre está hablando, a fin que los hijos puedan perseverar, a fin que los hijos puedan afirmarse, a fin que los hijos puedan esperar. Confianza también tiene que ver con esperar. ¿Quiénes confían? Los que creen. Y si revisamos unos capítulos más adelante, vamos al Salmo 94, versículo 22. Vamos a encontrar que este es resultado de una oración clamando por justicia de todos los enemigos que se levantan en medio de los justos, en medio de los diseños que Dios tiene con una generación. Todos los versículos anteriores hacen mención pidiendo que se manifieste Dios trayendo justicia. Pero el versículo 22 ya expresa, terminando, la confianza en Él de la siguiente manera: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y por supuesto que cuando revisamos confianza vamos a encontrar un sinnúmero de versículos, y no es solamente como para citarlos, sino para que se afirme su corazón y su alma, para que se agarre de las verdades que Él está hablando. Si de vuelta no se han sostenido creyéndolas, pues se está abriendo una puerta que está empujando para que recibas un diseño de confianza y que se alimente plenamente de Él. Confianza por lo que Él ha dicho, confianza por lo que Él ha trazado. Él es la roca, Él es la confianza. Ahora, ¿por qué ser tan insistentes en confiar en Dios? En momentos adversos, en momentos oscuros, en momentos de terror. Porque el hombre tiende a la debilidad. Porque el hombre tiende a afrentarse en medio de las situaciones que el enemigo le presenta con sus estados emocionales y terminar perdiendo su confianza en quien ha creído. El hombre tiende a la debilidad. Se presentan peligros, se presentan ataques, se presentan dudas. Y ahí esta generación debe afirmarse en la confianza. Confianza. Así que por supuesto, si el hombre tiende a la debilidad y necesita confiar, pues van a aparecer también muchos caminos que brinden confianza. En esos caminos puede aparecer un trabajo, puede aparecer una relación emocional, puede aparecer una idea que logre generar ese agarre, ese sostenimiento, ese apoyo, cuando realmente el diseño para los hijos de luz es que se mantengan en Él, que sigan el camino que los llevará al Padre. Por supuesto, hay muchos caminos de confianza, hay métodos, hay estrategias, pero para ir al Padre solo hay un camino, y ese camino es Cristo. Y esta generación necesita escuchar una y otra vez que el único camino para ir al Padre es Cristo. No hay más caminos. ¿Cuántos niños están naciendo? ¿Cuántos niños están creciendo? Y casi que se está poniendo en olvido versículos que otrora se repetían como de memoria, pero que ellos los desconocen. Por ejemplo, vamos allí, a Juan capítulo 14.
Versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Ahora no lo reduzca a toda la información que usted tiene, a los tratados, a lo que ha leído, sino al llamado que el Padre está haciendo, que te afirmes en el camino, que te afirmes en la verdad que es Cristo, que creas en la luz que es Cristo, para que mantengas tu confianza cuando vengan los peligros, cuando venga el terror, cuando venga la duda, cuando aparezca la incredulidad, cuando aparezca la desconfianza, cuando se presenten situaciones que te quieran llevar a flaquear en lo que has creído. Confianza. Agárrate de lo que has creído. Ahora vamos a encontrar en Isaías palabras que confrontaron y siguen confrontando a quien pone su confianza en lo que no debería ponerla. Vamos allí, Isaías 59. Versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. ¿Cómo será el estado de una nación, de una familia, si no hay quien clame por la justicia, si no hay quien juzgue por la verdad? Imagínese el caos, imagínese la perversión, imagínese a las cosas oscuras llamándolas claras, a las cosas torcidas llamándolas derecho. Y Isaías está confrontando en este momento, y seguramente, como lo mencionaba, sigue haciéndolo. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían, se agarran de las vanidades, se agarran de lo que es vano, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Ahora, de vuelta, seguramente a estas alturas usted puede decir, sería bastante complejo, pero estoy aquí como respuesta de esa generación de luz que está creyendo y que se está agarrando de la verdad que está creyendo, que se está manteniendo. Y por supuesto que sí soy esa respuesta de justicia y de juzgar por la verdad como hijo de Dios. Entonces Isaías está diciendo, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Sí, sí hay quien clame por la justicia, sí hay quien clame por la verdad. Sí hay hijos que quieren caminar con sus pies cubiertos por el Padre, que quieren seguir el camino de Jesús para ir a todos los diseños que el Padre le ha hablado. Entonces seguramente cobra otro sentido que el versículo que se redujo a un aspecto religioso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa eso? Toda una confrontación al imperio de la muerte, a los pactos que desde Seol salen con sangre, al decir el pacto de la sangre de Cristo es suficiente. Por eso esta generación camina por caminos de justicia, de verdad. Una generación que va al Padre a honrarlo, a reconocerlo a Él como Padre, a estar sujeta a Él como Padre y por supuesto a recibir los diseños de gobierno de las naciones. ¿Por qué? Porque han creído. Y si han creído, confían. Y si confían, avanzan. Y si confían, se agarran. No sé de qué necesitas agarrarte diferente de Dios para que te dé la seguridad que estás buscando. No sé qué prototipo se pueda aparecer en medio, pero es mentiroso. No te va a dar la respuesta que en el original está diseñada para tu vida cuando fuiste llamado desde antes de la creación a honrarlo a Él. Ahora, Jeremías, por su parte, pues es un poco más fuerte sus palabras, juzgando a una generación que no confía en Dios, pese a las respuestas, pese a las maravillas,
pese a haber visto el mar abierto, pese a no haber tenido que pelear en ese caso y el dar la victoria. Entonces vamos a Jeremías capítulo 13. Donde aparece el juicio a esa generación que apartó su confianza de Dios. ¿Por qué? Porque no le creyeron. El meollo, no le creyeron. Recuerde, no piense en las primeras líneas de su fe. Piense, y puse aspectos tan delicados que puede llevar a alguien que ha dedicado su vida al servicio de Dios a tirarlo todo, como grandes evangelistas que dejaron de creer en la verdad y creyeron una mentira y se echó a perder un gran diseño. El juicio aquí es, en palabras del profeta Jeremías, de la siguiente manera: esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová. ¿Por qué te olvidaste de mí y confiaste en la mentira? Versículo 25. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová. No hay opción de olvidarse de Dios. No hay opción de no confiar en Él. ¿Por qué te olvidaste de mí y confiaste? Vamos a revisar, si me ayudan con el gráfico de Samac, donde se muestran esos aspectos de confianza según lo arroja el hebreo. Entonces, el juicio de Dios a través del profeta Jeremías es: ¿por qué te olvidaste de mí y te sostuviste de la mentira? ¿Por qué te agarraste de la mentira? ¿Por qué decidiste perseverar en la mentira? ¿Por qué te afirmaste en la mentira? Y el versículo 26 dice: como resultado, yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados en el campo. Vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Entonces aparece esta confrontación tan fuerte acerca de quien se olvidó y puso su confianza en la mentira. Revise una lista de mentiras que se atraviesan en sus sentimientos, que se atraviesan en su fe, que se atraviesan en lo que has creído, pero resisten que confíes en eso que has creído y por tanto no logras agarrarte. Lo crees, pero no te agarras de ello. Ese es el problema. Puedes creer que Dios tiene para ti un gran diseño para transformar generaciones, para servirle, para honrarlo. Lo puedes creer, pero de ahí a que te agarres, confíes y empieces a caminar según ello, es otro paso. Ahora, si damos un salto al Salmo 40, vamos a ver el otro lado de los que no confían en la mentira. Si Jeremías está hablando del juicio de aquellos que se olvidaron de Dios y confiaron en la mentira, aquí aparece acerca de los que no confían en la mentira, sino en Dios. Bienaventurado, bien le va al que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bien les va a los que no deciden poner su sostenimiento en la mentira, sino en Dios. Bien les va, son bienaventurados. Entonces, la otra parte
de los que deciden caminar en Jesús, en la luz, confrontando todo este sistema de muerte, de mentira, que resiste manifestar la verdad de Cristo, creerla. Ahora, si avanzamos un poco a Proverbios, vamos a encontrar otro tipo de confianza que el hombre va a afrontar. También puede ser un apoyo. Vamos a Proverbios capítulo 11. ¿Se puede confiar en las riquezas? Sí, se puede confiar en las riquezas. Seguramente de vuelta en algún momento de su vida usted ha puesto confianza en ellas, en lo que recibe, resultado de lo que hace, lo que ha logrado obtener. Y aquí se registra el que confía, el que se agarra, de nuevo, el que persevera, el que tiene su seguridad, bitjón, el que se apoya en sus riquezas, caerá. Mas los justos reverdecerán como ramas. El fin de apoyarse en las riquezas, el fin de agarrarse de las riquezas, el fin de esperar en las riquezas, el fin de tener la seguridad en las riquezas, piense en estos aspectos que hemos estado revisando, es caer. Es en algún momento la caída. Ahora de nuevo vamos a los Salmos, vamos al 49, donde se acentúa esto, consecuencias de poner la confianza en apoyos que no provienen de Dios, que no son Dios mismo. 49, revisemos desde el versículo 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Y si usted sigue leyendo las consecuencias de la confianza, de hecho, el título de este salmo es La insensatez de confiar en las riquezas. Apúntelo, revíselo, medite en casa. Si su corazón se inclina a las riquezas, a poner la confianza en el dinero, si usted siente cierto tipo de avaricia, revise esto y evite una caída, evite desconfiar del bien de Dios. Avancemos un poco más al Salmo 62. Versículo 11, que apunta que las riquezas no necesariamente es poder, si bien dan poder. No se puede reducir el poder solamente al dinero. El versículo 11 registra: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Solo de Dios es el poder. Y esto confronta todos estos apoyos de confianza que el hombre puede tener en las riquezas. Avancemos un poco más al Salmo 118. Una generación que clama por la justicia, por lo justo, por lo verdadero, que cree, que confía. Versículo 5. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová
que confiar en príncipes. Mejor es que te sostengas en Dios. Mejor es que te afirmes en Dios. Mejor es que te agarres de Dios. Y leíamos, no de las riquezas, no de lo que te pueda dar un individuo, no de un contacto, no de un príncipe, no de un mandatario, no de un gobernante. Confía en Dios. Es mejor confiar en Él. Vamos a revisar nuevamente Jeremías. Afirmando la confianza en el Padre de las luces, en cada uno de sus diseños. De nuevo las palabras de Jeremías, como profeta, cortantes, confrontadoras, marcan finales y marcan inicios. Revisemos desde el versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Maldito también es, mal le va al varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. De vuelta. Entre tanto, el que confía en Dios, bendito será. Bendito el que se mantiene, el que persevera, el que se agarra de Dios y cuya confianza es Jehová. Consecuencia, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. No está en desiertos, no está en lugares inhóspitos pensando que van a reverdecer, sino está donde debe estar. Está plantado donde Dios lo plantó. Ahí echa raíces, ahí es donde corren las aguas vivas. No será confundido viendo un lugar fértil cuando realmente es un desierto. Y eso es lo que le estaba hablando a Judá el profeta Jeremías. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en él, porque será como el árbol que está plantado donde debe ser, junto a las aguas, a las corrientes de vida, echa allí sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto, porque su confianza, su permanencia, su firmeza, su sostenimiento es Dios. No son príncipes, no son sistemas, no son estrategias. Con esto no estoy diciendo que no se tengan que usar estrategias en algún momento para desarrollar un plan profesional, un plan empresarial. Estoy hablando que la confianza no puede estar ahí, tiene que estar en Dios. Y las consecuencias buenas, las mejores, reverdecer en momentos de sequía y continuo fruto. Continuo fruto. ¿Cómo dar fruto en momentos donde parece que las circunstancias empujan a que no hayan frutos? Porque se ha confiado en quien se ha creído, y se ha creído en la luz, se ha creído en la verdad. Una generación firme en el camino de la vida que es Cristo. Y el versículo 9 abre un camino para que el hombre logre revisar
si está en el versículo 5 su corazón o está en el versículo 7 su corazón. Si está confiando en el brazo del hombre o si está confiando en Dios. Dice, revisen el corazón porque engañoso es más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mediten, revisen porque de repente el corazón puede llevarles a hacer creer que están confiando en Jehová, pero su corazón está dependiendo del versículo 5. Entonces el profeta Jeremías está confrontando y también está soltando este diseño. ¿Puedes creer? ¿Puedes confiar? Cuando Jesús estaba haciendo esta pregunta, Él sabía lo que estaba confrontando. Cuando seguramente has sido golpeado o has tenido una traición y aparece esa pregunta, ¿puedes creer que va a cambiar? ¿Puedes creer? Esto se asemeja un poco al creer, a esa batalla interior de decir sí o no. Por eso Jesús dijo, ¿puedes? ¿Estás en la capacidad de creer y poder confiar? Ahora, por supuesto, que Jesús en Marcos, vamos a Marcos, capítulo 14, cumple el nivel más alto de confianza en su Padre. Vamos a revisar el versículo 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas lo que yo quiero no se haga, sino lo que tú quieres se haga. Y esa es una de las expresiones más altas de confianza en su Padre. Esto que está ocurriendo no tiene mucho entendimiento, quizás usted lo puede ubicar así, en un aspecto de su vida. Pero, ¿y si de vuelta Dios está permitiendo que se haga lo que Dios quiere? Y por supuesto que estas son palabras del Hijo en una confianza absoluta de su Padre. Si puedes cambiar esto, pero que se haga tu voluntad. Y la voluntad, por supuesto, que manifiesta el alto grado de confianza del Hijo. Vamos a revisar unos versículos más y ya concluyo. Vamos a Hebreos. Capítulo 3. Si me pueden ayudar con la nueva traducción viviente de este versículo 3:6. Pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios, clarísimo. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Si permanecemos agarrados en nuestra esperanza en Cristo. Pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Y ahora saltemos rápidamente al capítulo 4 y revisemos el versículo
16, que abre la puerta a los niveles más altos de confianza que el Padre puede entregar. Acerquémonos pues confiadamente, firmemente, perseverantemente, agarrados al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro.